Hi everyone, in today's video we are going to talk about future tenses. There are different ways in English that you can talk about things that will take place in the future. However, remember to follow the line in your learning process and never forget that it takes time and you have to go step by step, little by little. That's the reason why in today's lesson you will learn and understand how to use two future tenses. Going to, which is commonly known as gonna, and will. The use of going to and will can be very confusing at times because both could be used the same way. But if you pay close attention to my explanation, write down the examples, and take action in a way that you will start using what you will learn today, sooner or later you'll get used to it and you won't get confused anymore. I am ready. Are you ready? Let's get going. Iniciemos analizando el siguiente ejemplo. Escucha esta oración. I am going to tell you something. I am going to tell you something. Vamos a analizar esta oración por lo siguiente. De la manera como yo la acabo de decir, es totalmente formal. Pero ¿qué pasa en el día a día? Tú no vas a escuchar esa oración. ¿Qué es lo que vas a escuchar? I'm gonna tell you something. ¿Y por qué? Sucede que si hay algo que se puede contractar o hay algo que se puede cambiar por una informalidad, totalmente válido, se hace. Y es por eso que en vez de decir I am, contractamos y decimos I'm. Y en vez de decir going to, porque toma mucho tiempo, son dos palabras, going to, decimos gonna. Entonces en vez de decir I am going to tell you something, directamente decimos como I'm gonna tell you something. Repite conmigo. I'm gonna tell you something. Something. Recuerda esta palabra, something. Thing. Acá tenemos una letra Z, el sonido de la letra Z. Thing. Something. Entonces practica conmigo nuevamente y di I'm gonna tell you something. I'm gonna tell you something. Entonces, después de haber analizado la pronunciación de esta oración y haber visto las informalidades, nos damos cuenta que acá como una estructura gramatical, para que registremos en nuestra cabeza, esta estructura comienza con un pronombre personal que es I, luego tenemos el verbo to be que es am, luego sigue el going to y por último un complemento. Entonces, un pronombre personal, el verbo to be, el going to y luego un complemento. Esa es la estructura para que vayamos organizando la estructura en nuestra cabeza de cómo se usa el going to. Pasemos a analizar la siguiente oración. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. Esta es una manera formal de decir adiós, es decir, te veré mañana. I will see you tomorrow. Pero ¿qué pasa en el inglés hablado? En vez de decir I will, contractamos y decimos como I'll. Ahora practica conmigo y di I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Después de haber analizado esta oración, nos damos cuenta que la estructura gramatical en este caso es el pronombre personal I, luego el uso de will y por último un complemento, que generalmente acá tenemos un verbo en modo infinitivo. Practiquemos nuevamente la oración y di conmigo I'll see you tomorrow. Te veré mañana. Entonces, habiendo analizado estos dos ejemplos del going to y will, nos damos cuenta de las diferencias de modo gramatical, la estructura gramatical, y es un futuro que terminará de esta manera como bailaré, cantaré, lloraré, escribiré, etc. Y going to le da la finalidad o la terminación al verbo de tal manera que ya no dice te veré, cantaré, bailaré o lo que sea, sino que se traduce como voy a, voy a, voy a bailar, voy a cantar, voy a llorar, voy a cocinar, el verbo que se te venga a la mente. Entonces directamente ahí tenemos la definición principal, lo que a ti no te va a confundir. Entonces si tu intención, ambos lo usamos para referirnos al futuro, y si tu intención es que el verbo o lo que vas a decir termine en re, ra, ri, lo que sea, ¿verdad? Esa intención, entonces usa will. Si la intención es que este verbo o la acción a la cual te vas a referir es que diga voy a, entonces vas a utilizar going to, voy a. Para que esto aún se te haga mucho más fácil, he preparado una serie de ejemplos que se usan a diario, ejemplos prácticos para que tú entiendas mucho mejor, habiendo analizado la estructura gramatical y el significado. Así que vamos a ver estos ejemplos.
Pero antes de que pasemos a los ejemplos, quiero dejarte bien claro que si en algún dado caso tu intención no es confirmar, sino que es negar, tú quieres decir que no vas o no irás, simplemente hacemos uso de la palabra not, y diríamos como I am not. El not en este caso con el going to va antes. I am not, I'm not, I'm not. Y con el will sería I will not, I will not. En este caso, la palabra not va después de will. Con going to va antes, con will va después. Algo fácil, ¿eh? Pero hay que prestar atención. Ahora, ¿qué pasa con will not? Acá contractamos y decimos won't, won't. I will not, contractamos y decimos como I won't, I won't. Con el going to, en realidad ahí no hay mucha contracción más que gonna. Tú dices como I'm not gonna, I'm not gonna. Y con will not dices won't, I won't. Y si fuera que vas a hacer una pregunta, también esto es fácil. Simplemente tú haces un intercambio del verbo. Si es el going to, pasas el verbo to be, que es el am, is, are, lo pasas al inicio, haces un intercambio con el pronombre personal, lo pasas al inicio, le das la entonación de pregunta y al final pones un signo de interrogación como are you going to, etcétera. Y con el will sería will you. Con will directamente hacemos un intercambio de pronombre personal con will. En vez de decir I will, que estás confirmando, tú dirías will you. Ya no te vas a autopreguntar, sino que dices will you, etcétera. Y pones un signo de interrogación al final. Ahora es tiempo de que pasemos a los ejemplos para que tomes nota, practiques y empieces a usarlos. Una vez que ya empieces a usarlos y a entender cómo es que funciona esto y te acostumbres, ya no tendrás ningún problema con el going to y el will. Recuerda que después de todo esto va en base a la situación. Ambos los ocupamos para referirnos a actividades que tienen que ver en el futuro, pero acá la forma fácil de verlo, así en español sencillo, es que en uno decimos voy a, y en el otro es iré, iré. Voy a o iré. Te voy a decir algo, te diré algo. Voy a hacer algo, haré algo. Practica conmigo los siguientes ejemplos para que te vayas acostumbrando y empieces a utilizarlos en tu aprendizaje de inglés. Vamos con la primera oración. I'll think about it. Esta es más que todo una expresión que tú la puedes usar cuando tú necesites, cuando tú tengas que pensar algo, cuando tú tengas que tomarte un tiempo. Entonces tú dices como I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. Mira esta otra oración. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. Esta es una forma de despedirse. Puede ser en vez de mañana, tomorrow, puede ser next week. I'll see you next week. Puede ser el próximo mes. I'll see you next month. Puede ser luego. I'll see you later. Esta es algo parecida a la siguiente expresión. I'll talk to you later. I'll talk to you later. I'll talk to you later. I'll talk. En la palabra talk, recuerda que la L no suena. Se dice talk, no talk, sino talk. I'll talk to you later. Igual en esta otra expresión, I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later. Igual, al final tú puedes decir en vez de later, que es luego, puedes decir tomorrow, next week. I'll call you tomorrow. I'll call you next week. I'll call you next month. I'll call you next year. Son diferentes maneras que tú puedes cambiarlas. Simplemente sigues la primera estructura y ya lo demás, el complemento, tú lo puedes variar. La idea acá es que entiendas cómo se va formando la estructura. Mira esta otra oración. I'll see what I can do. I'll see what I can do. I'll see what I can do. O puedes decirla más extensa, puedes extenderte un poco más y tú dices como I'll see what I can do for you. I'll see what I can do for you. I'll see what I can do for you. Ahora, puedes decir I'll see what I can do for him. I'll see what I can do for her. Acá tú puedes hacer uso o puedes jugar un poco con los pronombres. ¿En base a quién te refieres? ¿A ti, a él, a ella? Mira este otro ejemplo. Vamos a hablar acerca de dinero, por ejemplo. Estas personas que prestan dinero y te dicen como I'll pay you tomorrow. I'll pay you tomorrow. Te pagaré mañana. I'll pay you tomorrow. Igual, en vez de decir mañana, I'll pay you next week. I'll pay you next month. I'll pay you next year. También acá tú puedes jugar con los pronombres. En vez de decir I'll,
pay you, puede decir ella, she'll pay you, o él, he'll pay you tomorrow, he'll pay you later. Acá tú puedes jugar con los pronombres para que practiques. No te quedes solamente con la estructura que yo te doy, ve y haz tus propios ejemplos, pero no te compliques, simplemente cambia el pronombre, hazlo fácil. Cambia el pronombre o cambia el complemento, la parte final, por algo parecido, algo que tú puedes comenzar a usar también o algo que tú necesites decir. Esta es otra oración o expresión bien bonita, algo positivo. Tú puedes decir, por ejemplo, I'll do it, I'll do it, I'll do it. Lo haré. Es decir, yo lo haré. Pero acá, como te comentaba, puedes jugar con los pronombres. Puedes decir, por ejemplo, ella, she'll do it. O él, he'll do it. He'll do it. Si notas, acá estamos hablando acerca de la tercera persona, she o he. Y el verbo do, que es en este caso hacer, lo hará o él lo hará o ella lo hará, se mantiene igual. Generalmente, cuando no usamos will, pasamos en tercera persona el verbo do, pasa a das, das. Pero como acá estamos usando will, este totalmente te facilita la estructura y el verbo do va a quedar igual para todos los pronombres, ya sea para ti o para las terceras personas. Es por eso que yo digo acá, she'll do it, he'll do it, I'll do it, they'll do it. Se mantiene igual el verbo do en todos los pronombres. Y acá lo que estamos dando a entender es que lo hará, él lo hará, ella lo hará, nosotros lo haremos. Es la forma de decir que el verbo, en la acción, que el verbo va a decir lo haré, lo hará, etc. Esta es otra oración bastante común. Cuando, por ejemplo, estás en el teléfono o alguien está en el teléfono y tú estás esperando a ver si te van a atender o a ver si quieren hablar contigo. Entonces la secretaria dice, he's busy right now. He'll get back to you. He's busy right now. Él está ocupado. He's busy. He's busy right now. He'll get back to you. He'll get back to you. Ahora mira esta otra oración. I'll get you a drink. I'll get you a drink. I'll get you a drink. Puedes decir también, juega con los pronombres y puedes decir, she'll get you a drink. He'll get you a drink. Ahora también puedes cambiar el complemento y en vez de decir I'll get you a drink, puedes decir I'll get you something to eat. I'll get you something to eat. Con los quehaceres del hogar, tú podrías decir como I'll do the laundry. I'll do the dishes. Luego siempre recuerda que puedes extender la oración y puedes decir I'll do the laundry later. I'll do the laundry tomorrow. I'll do the laundry next week. Presta atención al siguiente ejemplo. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. Esta es una oración que la ocupamos bastante como para indicarle a una persona que tiene fe en nosotros. Entonces nosotros le decimos, no te desilusionaré. I won't let you down. I won't let you down. Podrías también utilizar siempre la misma estructura y decir, I won't let you hear. I won't let you hear. O I won't let you do that. I won't let you do that. I won't let you fall. I won't let you fall. Hay diferentes maneras, siempre tú sigues la estructura y luego lo demás tú puedes cambiarlo por la intención de lo que tú quieres decir. Esta es otra oración que tú puedes también comenzarla a usar. Sooner or later, you'll get it. You'll get it. You'll get it. Sooner or later, you'll get it. Recuerda que get también se puede interpretar como entender. Get. Entonces tú dices, por ejemplo, oh, ok, I get it. I get it. Como que tú estás diciendo I understand. Creo que con todos estos ejemplos, si tú comienzas a utilizarlos, te vas a familiarizar con el uso de will sin ningún problema. Después de todo, ya te diste cuenta que acá la finalidad es que la acción termine en cantaré, bailaré, dormiré, te diré, te llamaré, etc. Ahora vamos a ver alguno que otro ejemplo con el uso del going to. Por ejemplo, mira esta oración. Where are you going? Es una pregunta. Where are you going? ¿Dónde vas? Where are you going? ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Esta oración tú la puedes responder de esta manera. I'm going to, y luego vienes y según lo que vas a decir puedes cambiar el complemento. I'm going to the bank. I'm going to the hospital. I'm going to the store. I'm going to. Entonces, going to, de esta manera se usa. Going to, viéndolo también de otro punto de vista, no es más que el verbo go, que significa ir, con la terminación ing, que sería como yendo, yendo. O sea que tú vas,
Tú vas en proceso hacia un lado o hacer algo. Seguimos viendo más ejemplos. Por ejemplo, tú puedes decir it's gonna rain. It's gonna rain. Va a llover. It's gonna rain. Acá tú podrías también decir, si quieres hacer la oración más extensa y te quieres expresar más, puedes decir y usar esta expresión que es muy común. Y puedes decir, it's gonna rain cats and dogs. Cats and dogs. It's gonna rain cats and dogs. Ahora mira este otro ejemplo. I'm gonna make a change. I'm gonna make a change. Esta es una oración que Michael Jackson usa en una de sus canciones y él dice acá como que voy a hacer un cambio. I'm gonna make a change. I'm gonna make a change. Voy a hacer un cambio. Él no está diciendo acá como que haré un cambio, sino que él dice voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio. Ahora presta atención a este otro ejemplo. Este generalmente se usa en videos introductorios cuando tú vas a presentar algo de lo que tú vas a hablar. Entonces tú dices I am going to talk about, voy a hablar acerca de, no estás diciendo hablaré, sino que dices voy a hablar de. I'm going to talk about. Ahora también puedes decir vamos nosotros. We are going to talk about. Vamos a hablar acerca de. Y luego lo complementas con lo que vas a decir. I am o I'm going to talk about. We are going to talk about or we're going to talk about. I have covered pretty much everything regarding going to and will. But if you have any additional questions, comments, suggestions, or anything you'd like to say, leave it in the comment section below. I'll get back to you as soon as possible. Thanks for your time. I'll see you in my next video.